Página 26. 1177 a.C. El año en que la civilización se derrumbó, por Eric H. Kline, 2014. Capítulo 1. Acto 1. De armas y el hombre, el siglo XV a.C. Hacia el año 1477 a.C., en la ciudad de Peru-Nefer, en el delta del Nilo, en el Bajo Egipto, cerca del mar Mediterráneo, el faraón Tutmosis II ordenó construir un gran palacio con frescos muy trabajados. Para la pintura se contrató a artistas minoicos de la lejana Creta, situada bastante más al noroeste, dentro del Gran Verde, según los egipcios llamaban al mar Mediterráneo. Crearon imágenes nunca vistas en Egipto, extrañas escenas de hombres que saltaban por encima de toros, aplicando la pintura sobre el yeso aún húmedo, con un estilo al fresco por el que los colores pasaban a formar parte de la propia pared. Era una técnica, y unas escenas, que habían aprendido en Creta, en el Egeo. Las imágenes únicas creadas con esta técnica estaban entonces de moda no solo en Egipto, sino también en palacios de toda la costa, desde Canaán, en el norte, hasta el delta egipcio, en lugares que hoy conocemos como Cabri, en Israel, Al-Alaj, en Turquía, Katna, en Siria, y Daba, en Egipto. Peru-Nefer, la ciudad del delta, se ha identificado ahora con la moderna Tel Daba. El yacimiento ha sido excavado por el arqueólogo austríaco Manfred Bietakis y su equipo desde 1966. La ciudad también fue conocida antes como Avaris, la capital de los Hicsos, los odiados invasores de Egipto que gobernaron buena parte del país desde aproximadamente 1720 a 1550 a.C. Avaris se transformó en Peru-Nefer, una metrópoli egipcia tenida en alta estima, después de que la conquistara un antepasado de Tutmosis, el faraón egipcio Kamose, hacia 1550 a.C. Al desenterrar una ciudad antes rica y ahora enterrada bajo metros de arena y escombros, Bietak sacó a la luz, en el transcurso de 4 décadas, tanto la ciudad principal de los Hicsos como la posterior metrópoli egipcia. También recuperó los increíbles frescos creados por los minoicos, o posiblemente por artistas locales que aprendieron de maestros minoicos, que se remontan a principios de la dinastía Svilli, hacia 1450 a.C. Son buenos ejemplos del mundo internacionalizado que empezó a agregarse en el Mediterráneo oriental y el Egeo después de que los Hicsos fueran expulsados de Egipto. 1.1. Recordando a los Hicsos. Los Hicsos invadieron por primera vez Egipto hacia 1720 a.C., un cuarto de milenio antes de la época de Tutmosis II. Permanecieron allí casi 200 años, hasta 1550 a.C. En la época en que los Hicsos se hicieron con el control del país, Egipto era una de las potencias asentadas del antiguo Oriente Próximo. Las pirámides de Giza ya contaban casi 1000 años, por entonces, fueron erigidas durante la dinastía Ib, en el periodo del Imperio Antiguo. Manetón, un sacerdote egipcio que vivió y escribió en época helenística en el siglo III a.C., un periodo muy posterior, calificó a los Hicsos de reyes pastores, con una traducción errónea de la expresión egipcia Ekauhasut, que en realidad significa jefes de tierras extranjeras. Y eran en efecto extranjeros, porque los Hicsos eran semitas que emigraron a Egipto desde la región de Canaán, es decir, los actuales Israel, Líbano, Siria y Jordania. Ya se ven representaciones de estos semitas en Egipto en el siglo XIX a.C., por ejemplo en una pintura mural de una tumba egipcia en Beni Hasan, donde se muestra a mercaderes asiáticos y comerciantes que llevan sus productos al país. 3. La invasión hicsa de Egipto puso fin al periodo del Imperio Medio, hacia 2134-1720 a.C. Posiblemente, su éxito se debió a la ventaja tecnológica de su armamento y a su capacidad de asestar el primer golpe,
pues disponían de arcos compuestos que podían lanzar flechas mucho más lejos que los arcos tradicionales de la época. También disponían de carros tirados por caballos, que en Egipto no se habían visto nunca. Tras la conquista, los hicsos gobernaron Egipto principalmente desde su capital, establecida en Avaris, en el delta del Nilo, durante el que se conoce como segundo periodo intermedio, las dinastías XV-Asbi, en un periodo de casi 200 años, desde 1720 a 1550 a.C. 4. Entre 3000 y 1200 a.C., esta es una de las pocas épocas en que Egipto estuvo gobernado por extranjeros. Los relatos e inscripciones próximos al final de este periodo, hacia 1550 a.C., recogen algunas de las batallas que enfrentaron a los egipcios y los hicsos. Una historia en especial narra el desacuerdo entre dos gobernantes, la disputa de Apophis y Sekenenre. En este relato muy probablemente apócrifo, el rey Hicso se queja de que no puede dormir de noche por culpa del ruido que hacen los hipopótamos del estanque del rey egipcio, Sekenenre, que gobernaba al mismo tiempo que él en otra parte de Egipto. La protesta es ridícula, porque varios centenares de kilómetros separaban ambas cortes reales, una estaba situada en el Alto Egipto y la otra en el Bajo Egipto. El rey de los Hicsos no podía oír de ningún modo a los hipopótamos, por alto que chillasen. 5. Pese a todo, los arqueólogos han descubierto la momia de Sekenenre y, por las heridas en el cráneo provocadas por un hacha de guerra, está claro que murió violentamente durante una batalla. ¿Se trató de un enfrentamiento con los Hicsos? No lo sabemos con seguridad, sin embargo, es posible que Apophis y Sekenenre combatieran entre ellos, fuese o no por los hipopótamos. También disponemos de una inscripción que nos legó el faraón Kamose, el último de los gobernantes de la dinastía Asbi de Egipto. En aquel momento, Kamose gobernaba desde su residencia de Tebas, en el Alto Egipto. Ofrece detalles de la victoria definitiva contra los Hicsos, a quienes llama asiáticos, en el siguiente texto datado hacia 1550 a.C. Yo he bajado río abajo como un campeón para expulsar a los asiáticos. Mi valiente ejército estaba frente a mí, como una ráfaga de fuego. Tropas. Eran la avanzada de nuestras fortificaciones. Para destruir sus lugares. Pasé la noche en mi barco, estando mi corazón contento. Cuando amaneció, yo, ya, estaba sobre él, como está el halcón. Cuando llegó el tiempo de perfumar la boca, le ataqué. Arrasé sus murallas, maté a su gente. Hice que su mujer descendiera a la orilla. Mi ejército era como, son, los leones, con su botín, con esclavos, ganado, leche y miel, dividiéndose sus bienes, estando sus corazones llenos de alegría. Kamose también nos habla del destino de la propia Avaris. En cuanto a Avaris, en los 12 reinos, yo los he dejado devastados, sin gente allí. He arrasado sus ciudades y he quemado sus lugares, que se han convertido en estériles montículos para toda la eternidad, a causa del daño que han hecho a Egipto, ellos que han hecho que sirvan, los egipcios, a los asiáticos, cuando invadieron Egipto, su señora. 6. Y con esto, los egipcios expulsaron a los hicsos del país. Regresaron a Retenu, uno de los antiguos nombres egipcios para la actual Israel y Siria, la misma zona en general que en Egipto también se conocía como Pa-Canana, o Canaán. Mientras tanto, los egipcios fundaron la dinastía Asbi, que empezó con Amosis, hermano de Kamose, quien inició el periodo que hoy denominamos Imperio Nuevo de Egipto. Avaris y el resto de Egipto fueron reconstruidos durante este periodo, y la ciudad cambió de nombre. En época de Hatshepsut y Tutmosis y unos 60 años después, hacia 1500 a.C., volvía a ser una ciudad floreciente, conocida ahora como Peru Nefer,
donde los palacios se decoraban con frescos al estilo minoico y representaban escenas de saltos de toros y otras que se antojan más propias de Creta, en el Egeo, que de Egipto. Un arqueólogo ha apuntado la posibilidad de que hubiera llegado a celebrarse un matrimonio real entre un gobernante egipcio y una princesa minoica. 7. Sin duda, más adelante, durante las dinastías Billi y Six, se produjeron varios matrimonios entre faraones egipcios y princesas extranjeras, fundamentalmente con la intención de reforzar los lazos diplomáticos o un tratado con una potencia extranjera, como veremos, pero no es necesario invocar matrimonios políticos para explicar la aparición de pinturas murales minoicas en Egipto, pues disponemos de otras pruebas independientes que nos hablan de contactos entre el Mediterráneo oriental, Egipto y, en este caso, el Egeo. Según Wikipedia, el origen de los Hicsos plantea uno de los mayores dilemas de la historia egipcia. Su aparición comenzó como una migración paulatina y se transformó con el tiempo en una conquista militar del territorio egipcio. Esta se logró por la debilidad por la que atravesaba Egipto, unido al uso de armas desconocidas o poco usadas por el ejército egipcio, arco compuesto, armaduras, dagas y espadas de bronce, y sobre todo el uso del caballo y del carro de guerra. El uso del bronce y la caballería daban a los Hicsos la ventaja militar frente a un ejército de infantería armado con hachas y lanzas. Los faraones de la 15ª y 16ª dinastía eran Hicsos, de origen no egipcio. Respecto a su identidad étnica hay varias hipótesis, aunque la población se componía de inmigrantes llegados desde Siria, Canaán y Mitanni. Tras la debilidad de los reyes de la dinastía Sigi tomaron el poder en el Bajo Egipto manteniendo las costumbres y cultura egipcia, ya asimilada, y estableciendo su capital en Avaris, en el delta del Nilo. Página 30.